aunque es verdad que estamos hoy pocos, no por eso dejamos de sentir la presencia del Señor como, como la he podido sentir el tiempo que hemos estado cantando, ¿no? Como ha dicho Vicente, donde hay 2 o 3 reunidos en el nombre del Señor, allí está el Señor en medio nuestro, ¿no? Acompañándonos y hablándonos. Y espero que en esta mañana sea así, que por medio de la predicación que voy a traer en esta mañana, pues Dios pueda hablar a cada uno de nosotros, ¿no? Pues muy bien. Si yo os dijera la frase fuerza para vivir, no sé si os sugiere algo, algún recuerdo. Ángel dice que sí. Yo sabía que Ángel iba a acertar enseguida. ¿Alguien más? Vicente a lo mejor también. Pues es el lema que se escogió hace años para hacer una campaña evangelística y se sacó este libro, que por cierto tenemos uno en la biblioteca, que lo he visto cuando he subido antes. Y fue una campaña de bastante repercusión, se publicitó por los medios de comunicación, en las estaciones de metro había carteles, y en ella daban testimonios diferentes personas del mundo de la cultura que eran creyentes, músicos como Cliff Richard, futbolistas como Donato, que jugó en varios equipos de primera división, Adolfo Rivero, que es un músico que muchos conocemos también. Y no voy a hablar de la campaña evangelística, pero sí, un poco como introducción, el lema que se escogió me llama la atención, ¿no? Fuerza para vivir, que es lo que deseamos, yo creo que cada uno de nosotros, tener fuerza para vivir, tener gasolina para que nuestro motor funcione. Si lo actualizáramos, pues como ahora ya son coches eléctricos, tendríamos que estar enchufados o conectados, ¿no? Y es verdad que en la Biblia podemos encontrar muchos textos que nos inviten a encontrar esa fuerza para vivir. Y yo he querido escoger en esta mañana un texto de Gálatas 2:20 y 21, que me gustó. O sea, el Señor me habló por medio de estos versículos hace tiempo, pero últimamente también me ha hablado, ¿no? Y el título de la predicación que he puesto es El camino de la gracia, porque creo que en este texto refleja muy bien cuál es la gracia que se nos ha manifestado y es un camino que tenemos que recorrer, ¿no? Si pudiéramos definir qué es un camino, es un lugar por donde transitamos o andamos para llegar a un destino. Pues por medio de la gracia que nos ha sido dada, queremos llegar, ¿no?, a la meta, al premio del supremo llamamiento que Dios nos ha hecho, ¿no?, en Cristo Jesús. Y voy a leer en un primer momento el texto de Gálatas 2:20, 21, que dice así: Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Pues estas palabras se las estaba escribiendo Pablo a los Gálatas en un contexto de aquella iglesia que estaba viviendo una situación especial. Y ese contexto lo podemos ver también en el primer en el primer capítulo de Gálatas, que Pablo les dice esto: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó
por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Pues no solo la iglesia de los Gálatas, sino otras iglesias estaban viviendo ya una situación parecida. Había un grupo particular de cristianos, vamos a decir, de primeros cristianos, que se aferraban a las tradiciones todavía judías, a la ley. Los llamaban los judaizantes o los de la circuncisión. Querían sujetar o hacer valer todavía las prescripciones de la ley en las nuevas iglesias, para ellos mismos y para los nuevos creyentes. También lo vemos en la iglesia de Antioquía, la iglesia de Antioquía de Siria, no la de Pisidia, y en la propia iglesia de Jerusalén. Y podemos ver como que había dos zonas en las que el cristianismo se estaba expandiendo. Una era la zona de Judea, la más cercana donde Jesús habitó y predicó, Judea, Samaria, Fenicia y Siria, y otra zona que estaba comprendida en la costa mediterránea y en la zona de Asia Menor, en Turquía. Ahí había muchos creyentes que los llamaban gentiles, no eran judíos, aunque también había judíos de la diáspora. Y el contexto social y religioso era diferente en la zona de Judea que en la zona de Asia Menor y de la costa mediterránea. Y el contexto histórico es importante porque se estaban formando las primeras iglesias. Era la misión de la primera evangelización, podemos decir. Era el primer viaje misionero de Pablo. Entonces se estaban poniendo en riesgo los cimientos de la iglesia naciente, ¿no? Imaginaros qué hubiera podido pasar, ¿no?, si esta postura y esta influencia hubiera hecho mella en la iglesia naciente, los primeros cristianos. Nacería mal desde su principio, podemos decir. Y vamos a ver un poco más del contexto a través de la Escritura. Vamos a ver cómo el Evangelio se expandió a los gentiles. En un principio fue revelado a los discípulos en la zona de Jerusalén, Judea, Galilea, pero luego el plan de Dios era extenderlo a todo el mundo, ¿no? Hay textos, ¿no?, que hablan de que el Señor no hace acepción de personas y quiere dar salvación a todo el mundo. En Hechos 10 vemos la conversión de Cornelio, que era un centurión romano, que tuvo una revelación de un ángel. Era un centurión romano temeroso de Dios, que hacía limosnas y que dice la Escritura que tanto sus oraciones como sus limosnas habían llegado hasta el cielo. Y el ángel se lo reveló así. Y le dijo que tenía que ir a buscar a Pedro, que estaba en Jope, al apóstol Pedro. Y dice en Hechos 10:45, aquí se ve, tanto por un lado, los que eran gentiles y los que querían volver a la ley y a la tradición judía. Dice en Hechos 10:45, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, estos habían venido desde Jerusalén, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Fijaos que dice aquí los fieles de la circuncisión. Eran en teoría convertidos, pero parece que lo que más les preocupaba es que se conservara la ley y toda la tradición judía, empezando por la circuncisión. También en Hechos 11 vemos otro pasaje
de cómo llegó el Evangelio a los gentiles. En Hechos 11, 19, 20 dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número se convirtió y creyó en el Señor. Y a raíz de este problema que surgió, Pablo tuvo que bajar, estando en Antioquía, tuvo que bajar a Jerusalén para ver a los ancianos y a los apóstoles y exponer este problema que los judaizantes querían hacer hincapié, ¿no?, sobre los nuevos convertidos. Dice en Hechos 15 que entonces algunos que venían de Judea, esto en la iglesia de Antioquía, enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ella, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Los judaizantes, los de la circuncisión, querían desviar a los creyentes que estaban surgiendo en las nuevas iglesias de la verdad del Evangelio y someterlos otra vez bajo la esclavitud de la ley. Y vamos a ver ya más en profundidad lo que dice en el texto de Gálatas. Pablo les decía así: si yo reconstruyo las mismas cosas que he echado abajo, no consigo más que quedar como transgresor, porque por medio de la ley yo he muerto a la ley para vivir para Dios. He sido crucificado con Cristo. Aquí nos identificamos, ¿no? En la versión Reina Valera dice que estoy juntamente crucificado con Cristo. Él ha ocupado nuestro lugar. En el bautismo simbolizamos esta verdad, ¿no?, que hace poco hemos podido participar, Milá aquí presente y Julián también, de este hecho, ¿no? Y dice, además, es verdad que estoy vivo. Estábamos muertos, ¿no? Ahora estoy vivo, pero ya no soy yo el que vive, sino Cristo el que vive en mí, ¿no? Le hemos dado un lugar a Cristo en nuestro corazón, en nuestra vida. Por eso podemos decir que Cristo vive en mí. Hay un corito muy antiguo que dice eso, ¿no? Cristo vive en mí. Y añade, la vida que estoy viviendo ahora, aunque sigue siendo en la naturaleza humana, con mis debilidades, a veces con mis imperfecciones, es una vida que vivo por fe en el Hijo de Dios. Sabemos que somos imperfectos, que hay muchas cosas que en nuestra vida queremos mejorar, que vemos que no le agradan a Dios, pero por medio de la fe confiamos en que Él va a completar esa obra perfecta en nosotros, ¿no? Que me amó y se dio a sí mismo por mí. Eso es gracia también. Nos amó y se dio a sí mismo por cada uno de nosotros. Dice, terminando ya en el 21, no voy a cancelar la gracia de Dios, porque si hubiera podido llegar a estar en paz con Dios por medio de la ley, entonces la muerte de Cristo habría sido innecesaria. Los está confrontando a los Gálatas, ¿no?, a los que querían perturbar a los nuevos creyentes, volviendo otra vez a los rudimentos de la ley. Y como he dicho, vivimos por fe. Hay varios textos en el Evangelio que hacen referencia a esto. En el mismo libro de Gálatas, en la misma epístola,
dice que Pablo que por la ley nadie se justifica ante Dios. Es algo evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y en Hebreos dice también, mas el justo vivirá por la fe, pero si retrocede, no agradará a mi alma. Y Pablo les decía esto hablando desde las profundidades de su experiencia personal. Él era judío. Dice en Gálatas también que en el judaísmo él aventajaba a muchos de sus contemporáneos en la nación, siendo aún mucho más celoso de las tradiciones de sus padres. Él había intentado llegar a Dios por el camino de la ley, pero había encontrado que tal intento no producía más que un sentimiento cada vez más profundo de frustración, de que todo lo que él pudiera hacer nunca le pondría en la debida relación con Dios. Fue la ley. Se dio cuenta de que la ley le había conducido a la gracia. Otro hombre que también fue confrontado en algo parecido fue Martín Lutero, ¿no? Lutero pensaba que cumpliendo una disciplina estricta y de autonegación, teniendo méritos, se podía alcanzar la gracia de Dios. Él dijo en una vez, si alguna vez una persona pudiera haberse salvado por medio del monacato, o sea, por medio de haber estado en un monasterio encerrado, vamos a decir, esa persona sería yo. Había ido a Roma, se consideraba un acto de gran mérito el subir la escala santa, la escalera sagrada de rodillas. Estaba poniendo todo su empeño buscando ese mérito cuando repentinamente le vino también una voz del cielo que le decía, el justo vivirá por la fe. Y en Gálatas 5 ahonda Pablo más en esta confrontación entre la ley, lo que es vivir bajo la ley y lo que es vivir bajo la gracia, ¿no? Les dice así, fijaos bien en que soy yo, Pablo, el que os estoy hablando. Y os digo que si os circuncidáis, Cristo no sirve para nada. De nuevo doy mi palabra a todo el que se circuncide, que está obligado a cumplir toda la ley. Vosotros, los que tratáis de poneros en relación con Dios mediante el legalismo, os habéis colocado en una posición en la que habéis hecho que sea totalmente ineficaz todo lo que Cristo hizo por vosotros. Y usa esta expresión, aunque es un texto parafraseado. Habéis caído de la gracia. Porque es por el Espíritu y por la fe por lo que nosotros aguardamos anhelante la esperanza de estar en la debida relación con Dios. Qué bonito es esto que le está diciendo. Porque es por el Espíritu y por la fe que nosotros aguardamos anhelantes la esperanza de estar en la debida relación con Dios. Ese es el camino de la gracia, el anhelar y vivir una relación con Dios, ¿no? Una relación que a Dios le agrada. Porque en Jesucristo no tiene la menor importancia el que uno esté circuncidado o no. Lo que realmente importa es la fe que actúa por medio del amor. La postura de Pablo era que el camino de la gracia y el de la ley se excluían mutuamente. El camino de la ley hace que la salvación dependa exclusivamente del esfuerzo humano. Y el que toma el camino de la gracia simplemente se abandona incondicionalmente a la misericordia de Dios. Pablo les estaba diciendo que si una persona aceptaba la circuncisión, que es una parte de la ley, tenía que aceptar toda la ley. También les dijo en alguna ocasión, un poco de levadura leuda toda la masa. Para los judíos la levadura representaba normalmente una mala influencia. Pues Pablo les estaba diciendo a los galatas, si no abandonáis este camino que estáis siguiendo, puede destruir vuestra vida espiritual.
Y en Gálatas 6 también les comenta lo siguiente. No os engañéis, a Dios no se le puede tomar a la ligera. Lo que cada uno siembre, eso será lo que siegue. El que siembra para su propia naturaleza humana o carnal, segará de ella una cosecha mezquina. De esto os puedo hablar yo un poco, aunque no soy agricultor. Pero tengo, o vamos, mejor dicho, a una casa que tienen mis padres en un pueblo de Guadalajara que tiene parcela y todos los años nos toca segar las malas hierbas. No es que la hayamos sembrado, porque vienen porque el aire las arrastra, pero es una paliza de estar quitando hierbas, sacos y sacos de hierbas. Es una cosecha mezquina, como dice aquí, no tiene ningún fruto. Pero dice Pablo que el que siembra para el Espíritu cosechará del Espíritu la vida eterna. También pudimos ver los días que hemos estado de vacaciones allí, cómo han estado cosechando el cereal y cómo realmente se ve el fruto en las eras, en la zona donde antiguamente se aventaba el grano de trigo, tenían ahí montones y montones de grano de trigo preparados ya para que se lo llevaran los camiones a diferentes sitios, ¿no? Dice Pablo también, no os canséis nunca de obrar como es debido, porque cuando llegue el momento segaremos, siempre que no hayamos relajado nuestros esfuerzos. Y es necesario empezar a andar por el camino de la gracia. Si no lo has hecho todavía, hoy puede ser el inicio. Para ello tenemos que identificarnos con Cristo. Como hemos dicho anteriormente, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Dice también la Escritura que si confesáramos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyéramos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Y creer que el precio ya lo pagó Él por nosotros. Por eso es gracia. Porque el precio que debemos pagar nosotros lo pagó Jesús en la cruz. Y no vamos solos en este camino. Este camino empezó hace 2000 años, cuando Jesús dio su vida en aquel madero, aunque estaba ya en el plan de Dios, en el plan eterno de Dios. Y puedes pensar que no ves a Dios alrededor de ti. Hay una canción que se titula Ahí estaba Cristo, ¿no? Que la canta un cantante norteamericano, se llama Zach Williams, con Dolly Parton, y habla de eso, de que cuando pensabas que tú estabas solo, cuando tu vida se caía en pedazos, Dios estaba ahí a tu lado, aunque no lo veías, ¿no? Pues Dios está con nosotros, o está contigo en este camino, si lo quieres iniciar de la gracia. Y si estamos ya en el camino, no podemos desviarnos. Hay cosas que nos pueden influenciar en este camino, distracciones, pero tenemos que mantener los ojos puestos en Jesús. El trabajo, el dinero, las comodidades, las preocupaciones a veces nos pueden apartar de andar el camino de la gracia que el Señor quiere que andemos. Dice Pablo también en Gálatas que no andemos según la carne, sino conforme al Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu,
y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y dice más adelante, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Podemos decir también que hay muchos caminos, pero solo es un camino el que nos lleva correctamente al Señor. Dicen Proverbios también que hay caminos que parecen rectos, pero que luego al final son caminos de muerte, no nos acercan a Dios. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos, sino los que avanzamos por la fe. Somos invitados cada día a andar por el camino de la gracia que Dios nos ofrece. Porque tampoco vamos solos, Dios está con nosotros. El Señor y su Espíritu está con nosotros. Y nuestros hermanos, nuestra Iglesia también nos acompaña en este camino que tenemos todos que recorrer y no desviarnos. Y termino con el mismo versículo con el que comenzó la aplicación. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 5:20. Que Dios os bendiga.